adormecimiento con el cual entramos en este mundo. Dice la palabra de Dios allí en el libro de los Salmos 127: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Le saludo a usted que en este momento se conecta por medio de las redes YouTube, Facebook, Camino de Vida Plena. Usted que se encuentra en su casa, en su lugar de trabajo. Usted que viene en su vehículo rumbo a su hogar o va de pronto a su lugar de trabajo, un turno de la noche. Usted que está dispuesto esta noche a recibir dirección de parte de Dios. Saludo Lina Marcela allí en Estados Unidos, Paola Andrea en Ibagué, David Mosquera en Argentina, Zulma Faneri, Santa Marta, Linda Luna aquí en Facatativá, y todos aquellos que en este momento, siendo parte de la Iglesia Comunidad Cristiana Camino de Vida Plena, aquí en la tierra, la Iglesia de Jesucristo, la universal, estamos hambrientos, sedientos por recibir dirección por medio de su palabra. Creo que para todos es conocido lo que estamos trabajando de parte de Dios, y es la realización de nuestro árbol de problemas y árbol de objetivos para crear una matrix DOFA y una cadena de valores. Cuando yo hablo en estos términos, muchas personas se confunden, otros se molestan. La verdad es que muchos hermanos les ha costado trabajo poder comprender qué es lo que quiere Dios cuando nos habla de realizar. Jonathan Pérez, un saludo allí desde México. Cuando queremos realizar nuestro árbol de problemas, porque venimos acostumbrados a un lenguaje religioso, ¿verdad? A un lenguaje de que yo creo en el Señor y Él hace las cosas. Yo creo en Dios y Él hace las cosas. Entonces, las transiciones y los cambios nos cuestan, nos duelen, y no todos pueden llevarlos a cabo. Por eso es importante, familia, que abramos nuestro corazón, que nos dispongamos, ¿sí? Es posible que usted en este momento diga: Señor, ¿qué es lo que quieres? Bueno, aparte dirá usted, aparte de la realidad que vivo, los problemas que tengo, las situaciones que enfrento, y ahora usted no sale por medio del pastor con algo que me puede tener más confundido. Pues bien, eso es lo que queremos trabajar esta noche bajo la dirección del Espíritu Santo. El título de la enseñanza de hoy: volviendo al entendimiento original. Volviendo al entendimiento original. Quiero que me acompañe al texto base de esta noche. Se encuentra allí en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 34, y dice: dame entendimiento y guardaré tu ley, guardaré tu palabra y la cumpliré de todo corazón. ¿Sí?
Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Saludos en Los Cairos a mi hermana Milena y toda su familia allí en Saldaña, Tolima. Démonos cuenta que el salmista deja en claro que para cumplir, para vivir, para obedecer la palabra de Dios, es necesario el entendimiento para guardarla, para aceptarla y luego vivirla por la gracia. Dame entendimiento, dice el salmista, y guardaré tu ley, tu palabra, y la cumpliré de todo corazón. Conforme al título de la enseñanza de hoy, volviendo al entendimiento original, quiero recordarles, escrito está en la Biblia, allí en el libro de Génesis, que Adán y Eva fueron creados con el entendimiento de Dios. Antes de caer, Adán y Eva tenían el entendimiento de Dios. Ellos veían, entendían el mundo, ¿sí?, tal y como Dios lo había creado. Tanto que les dio la libertad de escoger: de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, de él no comeréis, porque el día que lo hiciereis ciertamente moriréis. Esta elección, este privilegio, este regalo de darle la libertad al hombre de escoger, tenía un propósito, tenía un objetivo, una finalidad: ejercitar al hombre en la toma o para la toma de decisiones correctas. Tanto, ¿sí?, o consecuencia de lo mismo, que al día de hoy hay un alto porcentaje de humanidad que no sabe para dónde va y le da miedo decidir, escúcheme muy bien, por sí mismos. Les da miedo decir a la izquierda, a la derecha, compro, vendo, me quedo, me voy, me caso, viajo, no viajo. ¿Debido a qué? A la ausencia de una real dirección divina. Y desafortunadamente hoy, ¿verdad?, buscamos más dirección en hombres que en el mismo Dios verdadero. Queremos escuchar más la voz de un hombre que la voz de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una idea, un concepto, una creencia, una tradición y hasta rituales en nuestra interpretación de Dios. Aquí la primera pregunta es: ¿qué es el libre albedrío? Porque eso fue lo que Dios le dio al hombre, el libre albedrío. Y en el diccionario castellano de la lengua dice que el libre albedrío es potestad de obrar por reflexión y elección. Entonces, Papá Dios le dio a Adán y Eva la capacidad de reflexionar, de entender y comprender para decidir, para elegir, para determinar, para decir por la izquierda, por la derecha. Y créame, familia, que en este acompañamiento, en esta asesoría que Dios me ha permitido, que ha sido bien exigente, gracias a Dios, la problemática número que he encontrado en muchos hermanos, y lo digo con mucho respeto, es que les ha costado mirarse a sí mismo. Les ha costado mucho salir de un diseño, de un acomodamiento en el que hemos estado generaciones tras generaciones, y lanzarnos a una nueva propuesta, a un nuevo diseño de parte de Dios fundamentado en su palabra.
el ser humano siempre ha tenido la libertad de pensamiento y acciones. Mire, aquí en la versión Dios habla hoy, capítulo 3 del Génesis, versículo 6, después de que cuando Eva en su conversación con Nahash, Lucifer, Satanás, se deja convencer, reflexiona, ella empieza a ejercer el libre albedrío. Miremoslo. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso. Está reflexionando. Pero recuerde que el Señor ya le había dicho, ese árbol te mata. Y mire el libre albedrío. Mire dónde Eva coloca la palabra de Dios. Mire Eva dónde coloca el entendimiento de Dios, el mandato de Dios, el precepto, el designio, el propósito de Dios. No comas de ese árbol. Y ella empieza a reflexionar y Dios lo permite. ¿Sí? Vio que el árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo. Pero aquí viene lo importante en esta versión. Y de llegar a tener entendimiento. Qué tremendo que Eva ignoró lo que ella es, a quien pertenecía y lo que Dios le había dado. Y eso lo vemos hoy en una manera multiplicada y general en la humanidad. La insatisfacción. No estamos satisfechos con nada. No estamos satisfechos con nosotros mismos, no estamos satisfechos con la pareja, con la familia donde nacimos, con el lugar donde vivimos, ¿verdad? Desde aquí no estamos satisfechos, porque ella quiso llegar a tener entendimiento, siendo que ella tenía el entendimiento total de Dios, pero Dios no impone. Teniendo el entendimiento pleno de Dios para interpretar el mundo, la vida y la realidad, ella reflexionó, así que tomó uno de los frutos y se lo comió y luego se lo dio a su esposo y él también comió. ¿Qué es entendimiento? Viene del original griego sakal, con K. Y tiene 2, 4, 6, 8, 10 definiciones que todas son muy parecidas unas entre otras. ¿Qué es entender? Sacar, comprender, conducir, considerar, enseñar, según la oración que se arme, inteligencia, pensar, prosperar. Cuando usted toma una decisión, prospera o se estanca, porque esa decisión viene del entendimiento y el entendimiento te prospera o te estanca. Prudencia, sabiduría. Sacar, sabiduría, entendimiento, comprensión. Y he visto cómo mis amados hermanos, hermanas, de qué manera anoche una hermana, compartíamos en uno de los grupos, decía, pastor, salgo más confundida de lo que estaba. Y bien, le agradezco su sinceridad, pero quiero decirle que eso es parte del proceso, no nos preocupemos. A través del siervo Carlos, el Señor nos enseñaba unos miércoles atrás, una cosa es el saber. Hasta ahora tenemos el saber y el saber nos está asustando, porque no hay comprensión, no hay entendimiento, no hay revelación. Pero si perseveramos en el saber, vendrá que la revelación, el entendimiento, la comprensión, la sabiduría. Cuando el Señor dice pídanla sin dudar, el Señor está diciendo permanezcan en lo que les he dado, permanezcan en mi palabra, permanezcan en esa realidad, siempre y cuando esté alineada con mi voluntad, aunque las cosas estén en contra, aunque las cosas no estén a favor, aunque las cosas estén difíciles, no den un solo paso hasta que no sean dirigidos por mi propósito, por mi designio.
Así que bajo ese orden de ideas, en este nuevo tiempo de elaborar, de construir, de plasmar, ¿sí?, de escribir la visión, de tener un punto de partida claro para llegar a un punto objetivo de meta, de propósito, ¿sí? Es necesario enfrentar los miedos. Es necesario salir de mis conceptos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es lo que estamos viendo hoy. Acompáñeme en la versión Reina Valera al libro de Jeremías, libro del profeta mayor Jeremías, capítulo 9. Miremoslo acá. Capítulo 9 de Jeremías, versículos 23 y 24. Mire esta belleza. Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Dios que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Qué es lo que debe producir gozo, alegría y, entre comillas, orgullo en el hombre? Que conoce y entiende la voluntad de Dios. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó una enseñanza muy clara el día que iba a ser llevado preso. Su apóstol, su discípulo Pedro, le corta la oreja a un soldado y el Señor lo detiene y le dice: deja que suceda como está pasando, porque de otra manera no se cumpliría la voluntad de mi Padre. ¿Por qué el Señor no se asusta cuando vienen siendo Él santo, siendo Él inocente de lo que lo acusan? ¿Por qué Él no se defiende? ¿Por qué Él no se asusta? ¿Y por qué Él no permite que Pedro obre como estaba obrando? Porque Él comprendía la voluntad de Dios. Y él sabía que por encima de quedar en vergüenza, humillado, maltratado y de morir como murió y vivir lo que vivió, lo importante era obedecer la voluntad del Padre. La comprendió, la entendió. Cuando Abraham con su sobrino Lot, todos sus siervos se pelearon y decidieron separarse, Abraham sabía quién lo había llamado. Abraham sabía quién era Dios, comprendía, entendía la voluntad de Dios. En ese momento, porque hubo momentos donde no. Y cuando tenían que separarse, él permite que Lot escoja primero a dónde ir. Y escoge Lot el valle. Allí está precioso, los árboles, los frutos, el agua, que es lo que necesitan sus animales y sus siervos. Y a Abraham le tocaba para el otro lado. Y Lot dice: ¿verdad, tío, puedo escoger de primero? Sí. Lot escogió por conveniencia. Y cuando uno no comprende la voluntad de Dios, uno escoge por conveniencia, por necesidad. Esto es lo que necesito. Esto es lo que me conviene, esta es la oferta, esta es la oportunidad, este es el tiempo, y pueda que sí lo sea, siempre y cuando esté alineado con el tiempo, el lugar y las condiciones del Padre Dios. ¿Cómo terminó Lot? Entró al valle lleno de riquezas y de familia y de siervos y de esclavos, y salió con una mano adelante y otra atrás, y con sus dos hijas que lo hicieron caer en pecado. Su esposa hecha una estatua de sal por el apego al pasado y a las cosas materiales, pero Abraham
en un primer momento no decidió por conveniencia ni por necesidad, sino por obediencia. Y sí que nos cuesta tomar una decisión por obediencia. Ahí está ese versículo 24 de Jeremías. Alábese en esto el que se quiere, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Por qué? Porque eso garantiza, primero, que mi final será como yo espero y que tengo el respaldo de Dios. Muchas veces por querer respaldo de hombres nos apartamos del respaldo de Dios. Y ahí es donde verdaderamente vamos a tener problemas verdaderos, problemas aún generacionales. ¿Cómo nos ha costado encontrar el punto de partida para este tiempo con Dios? He percibido que algunas personas dicen, pero pastor, ¿para qué nos pone a mirar los problemas? Para mirar las causas. Mi fe me dice que yo estoy sano. Pues bueno, si usted en verdad dice o cree o está como usted dice que está, pues no se preocupe. Pero no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Y una de las características del ser humano es que nos engañamos a nosotros mismos y nos cuesta ser sinceros con nosotros mismos. Y el requisito número uno para este punto de partida que Dios nos da, elaborar árbol de problemas, es ser descaradamente sinceros. Descaradamente sinceros, y aún así tener la fortaleza y la capacidad de poder hablar con libertad en medio de mis hermanos. Miremos cómo hasta que el hombre vuelva su mente al entendimiento de Dios, solo hasta que el hombre vuelva su mente, su razonamiento, sus conceptos, su intelecto, su razón al entendimiento de Dios, el hombre entonces podrá comprender, aceptar, vencer y vivir en la voluntad de Dios. Sí que nos cuesta aceptar aquellas cosas que nos duele y que no entendemos. Pero ¿por qué esta enfermedad? ¿Cuál es la frase célebre? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Pues es que es difícil. Saludo José Ignacio desde Argentina, un abrazo. ¿Sí? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué esta crisis? Quiero decirle que cuando uno lee el libro de Eclesiastés, es muy confrontante cuando el hombre más sabio de la tierra, el rey Salomón, dijo: he visto que en la tierra hay hombres malos que viven muchos años y terminan viviendo como si fueran buenos. Y he visto que muchos hombres buenos viven pocos años y terminan viviendo como si fueran malos. Y esto es vanidad de vanidades. Al final dice, tanto buenos y malos, sabios y tercos, van al mismo lugar. Y esto también es vanidad de vanidades. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto, sí, mirarnos a nosotros mismos? ¿Por qué nos cuesta tanto abrirnos totalmente? Porque nosotros estamos mirando la vida, la realidad y nuestro ser y el mundo en el que vivimos desde la sabiduría, la comprensión y el entendimiento de este mundo, que se fundamenta en lo superficial, en las apariencias, en la hipocresía, en el qué dirán, no en el ser, sino en el parecer, en el aparentar. Miremos en Isaías 55, 8, 9, Gabriel dice: porque mis ideas no son como las suyas, ni es como la vuestra mi manera de actuar.
Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar está por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. ¿Cuánto nos cuesta comprender? Aquí la pregunta es, ¿para dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Sí? Leámoslo en el Proverbio 3:5, me toca de aquí. Proverbio 3:5, Proverbios 3:5, Dios habla hoy. Mire cómo dice 3:5, Dios habla hoy. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia, no en tu razonamiento, no en tu comprensión, no en tu entendimiento, sino confía de todo corazón en el Señor. ¿Y qué es confiar en el Señor? Pues conocer la mente del Señor que está aquí. La pregunta es, para esas decisiones que vas a tomar, para esos propósitos y metas que quieres cumplir y quieres lograr, ¿lo estás haciendo desde el entendimiento, desde la voluntad de Dios, desde el propósito de Dios, desde la obediencia, mas no de la conveniencia y mucho menos desde la necesidad? Porque es que el Señor no responde a necesidades, el Señor responde a su palabra, que por su misericordia suple nuestras necesidades. Amén. Pero la gloria de Dios es mantenerme en su voluntad, aunque las necesidades no se suplan, siendo que Él dijo que si yo entro en el reino de Dios y su justicia, mis necesidades primarias hacen parte de ese reino. Oh, qué tremendo. El dinero necesario para comer, beber y vestir y tener un techo viene por añadidura. El dinero hace parte del reino. Cuando yo no entro en el reino, tomo decisiones que me apartan del camino al reino, a la voluntad de Dios, y pueda que me acerquen a la multiplicación financiera, que puede significar un estancamiento real a largo plazo. Después de 20, 30, 40 años de trabajo, donde verdaderamente la vida te quita el velo y nos decimos, ¿qué fue lo que yo hice con mi vida? Hay gente que nació, creció, se casó, tuvo hijos y se fueron de este mundo sin conocer el propósito de su vida de parte de Dios y sin cumplirlo. Entonces, el fracaso y la destrucción del hombre radica en haber entendido la vida desde su propio conocimiento, desde su parecer, porque ese parecer viene fundamentado desde mis necesidades y por lo regular, más que necesidades, es lo que yo quiero, no lo que yo necesito. Y por adquirir lo que yo quiero, que definitivamente no es lo que necesito, hemos terminado apartados de la verdad, fuera del reino y sumergidos en una mayor cantidad de problemas por una mentalidad viciada, corroída, dice cauterizada, y va más allá de conductas, va más allá de hábitos. Estamos hablando de comprensión y entendimiento. ¿Sí? ¿Por qué el fracaso y la destrucción del hombre radica en haber entendido la vida desde su propio conocimiento? Miremoslo en Génesis 3, Gabriel, versículo 9 al 11, Reina Valera. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, Gabriel, colócamelo desde el 7, después de que ella razonó, después de que ella dijo, quiero entendimiento, quiero sabiduría, siendo que ya la tenía, dice que le fueron abiertos los ojos a ambos
y conocieron que estaban desnudos. Apareció otro entendimiento, y ese es el entendimiento con el cual razonamos desde ese momento hasta el día de hoy. Solo hasta que el Espíritu Santo renueve mi manera de pensar, solo hasta que en mi hombre interior venga una transformación de mi naturaleza, una metanoia, una metamorfosis, yo volveré al entendimiento original de Dios. Y yo no sé, le hablo a los que ya tienen vida de pareja, de casados o de pareja, si sean novios. ¿Cuál es el rifirrafe número uno de una pareja? ¿Quién tiene la razón? Desde lo mínimo hasta lo más grande. ¿Quién tiene la razón? Y resulta que ni el hombre ni la mujer tiene la razón. La razón la encuentran cuando juntos aceptan que no la tienen, pero Dios la da cuando hay unidad, cuando el Espíritu fluye. No se trata que el hombre, por ser el sacerdote, es el que decide, pues entonces no nos hubiera dado una idónea. Pero cuando no hay sabiduría ni en uno ni en otro, el hogar se viene abajo, la empresa se viene abajo, el propósito se viene abajo, y desde Adán y Eva, ya lo conocemos, empezamos a culparnos. Entonces conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz del Señor Dios que pasaba en el huerto. Entonces la presencia de Dios nunca se fue de sus vidas. La presencia de Dios nunca se fue, estuvo ahí, pero ahora lo entendían como enemigo. Ahora lo veían como enemigo, porque se escondieron de la presencia de Dios. ¿Sí? Y versículo 9 viene el Señor y les dice, llamó el Señor Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Yo pregunto, ¿será que en verdad se le había perdido? No. Tanto que el hombre ni siquiera supo interpretar la pregunta. Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto, la interpreté desde otro conocimiento y eso me produjo miedo porque estoy desnudo y me escondí. Qué tremendo. Aparece el primer problema según el hombre, siendo que la desnudez no era un problema. Aparece el primer problema y él mismo, convencido como estamos todos, buscaron la solución, hojas de higuera. Ni la desnudez era un problema, ni las hojas de higuera fueron la solución. Y hasta el día de hoy estamos así. ¿Dónde estás? ¿Por qué es tan importante el árbol de problemas? Aquellos que dicen, eso no viene de parte de Dios. Ahí le presento el árbol de problemas. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Adán? Adán, siéntate con mi esposa y te espero el sábado al ayuno y me presentas tu árbol de problemas. ¿Les dio miedo? ¿A todos les dio miedo? ¿Yo qué voy a hacer árbol de problemas? No, yo no sé hacer árbol de problemas. Yo no entiendo eso. Además esto y aquí y allá y allá y allá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo entiendo. Algunos dicen, porque yo no tengo problemas. Otros dicen, yo tengo muchos problemas. Entonces, tanto el que dice que no tiene problemas miente, como el que dice que tiene muchos problemas miente. Porque pueda que con tu entendimiento lo que llamas problema no sea problema, mi hermano. Y de pronto, porque tu realidad es tan linda, el que tú digas, yo no tengo problemas, eso sí sea un gran problema. Entonces, qué duro que las personas no han podido plasmar, escribir cuál es su problema. Porque es que este hombre estaba ya lleno de miedo. Este hombre ya había traído muerte a su vida. Este hombre ya había iniciado un ciclo de iniquidad para toda la humanidad. Y qué lindo el Señor le dice, ¿dónde estás, hermano? ¿Cuál es tu problema? Y no supo armar su árbol de problemas.
Pongamos el ejemplo de que Adán sí pudo. Y dijo: Señor, aquí estoy, sábado 7 de la mañana en ayuno, aquí está mi árbol de problemas. Muy bien, Adán, pasa al frente. ¿Cuál es tu problema? Mi problema, Señor, es que yo desobedecí. Oh, qué bien. ¿Y cuáles fueron las causas, Adán? Pues, Señor, las causas es que yo ignoré tu palabra. Tú me habías dicho que íbamos a morir y yo me puse a razonar porque no entendí que la razón debía ser sujeta a tu voluntad. Y mi esposa, dijo Eva, yo razoné y me pareció hermoso lo que me mataba y me dieron ganas de comer lo que me mataba y me atreví a pensar que ahí había algo para mí, siendo que ya lo tenía todo. Entonces el Señor dijo: sí, tienen razón, los perdono. Y hubiera acabado todo. Porque yo siempre me pregunté: ¿y por qué el Señor no los perdonó ahí? Porque la consecuencia del pecado es la muerte, y ya venía una consecuencia y alguien tenía que morir después de obedecer. Hubo muerte, pero no por obediencia, sino por desobediencia. Así que la invitación es una. Si usted y yo confiamos en el Señor, ¿cuál es el miedo a vernos cara a cara? Si tienes problemas, ¿sí? Yo creo que el Señor allí como que le quería decir es: ¿qué escondes? Y hoy el Señor te está diciendo: ¿qué escondes? Hay personas que han realizado unos árboles de problema que parecen una telenovela, y entonces yo me siento a asesorarlos, no a juzgar ni a condenar, porque yo también llevo mi lastre, yo también tengo rabo de paja, entonces yo aquí también soy un ser humano, soy uno más. Ni el que siembra ni el que riega es algo, sino que Dios da el crecimiento. Pero pues él me ha dado unos dones y es mi trabajo y tengo que hacerlo. Y después de que veo esos árboles con una cantidad de cosas, yo mismo digo: wow, tremendo. Venga, a ver, revisemos si usted es esto y esto y esto y esto. Conclusión: yo he tenido que decirle a personas: ¿y usted qué esconde? Siendo que al ver todo esto, usted nada de esto es. ¿Por qué razón plasmó todo esto? Y, ay, sí, verdad, yo no soy eso. Bueno, entonces, ¿cuál es su problema? Mire desde dónde viene, que no sabemos cuál es el problema. Pues tanto que usted está enraizado de que eso de que armar árbol de problema, no, eso para mí no. Yo soy perfecto, yo estoy bien, yo creo en el Señor, yo aquí medito, yo oro. Sí, pero te están negando el privilegio de adquirir algo más. Porque Oseas 4:6 dijo: mi pueblo se perdió por falta, no porque no tuviera. Y nos falta algo aún hasta el último día. ¿Cómo será de tremendo lo que Dios nos dio, que creó la eternidad para que lo disfrutáramos, para que lo comprendiéramos? Y nosotros pensamos que con 5 años de estudios teológicos ya conocimos a Dios, que con el discipulado ya conocí a Dios, que con el cartón, con el doctorado en estudio del Espíritu Santo ya conocí a Dios. Pero si creó la eternidad para que lo podamos conocer. 80 años, 1000 años es como un día como 1000 años, y en 80 años de vida, que no vamos a estar estudiando todos los 80 años, a lo sumo 10, 15, 20 los más estudiosos, 30 los que son un yogur. No vas a conocer a Dios totalmente, pero sí nos podemos rendir a Él y comprender lo que Él quiere para mi vida. No necesitas saber más, no necesitas comprender más, no necesitamos saberlo todo de nosotros y mucho menos del otro. Solo necesito saber es: papá, ¿qué es lo que yo debo entender y comprender? Punto. Y miremoslo allí en Crónicas, Gabriel, Reina Valera. Fuimos al 11 aquí, no, perdón, vamos al 11, terminemos aquí. Gracias, Fernando, muy conectado. 11, ¿qué dice aquí? Dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Lo confrontó. Oiga,
que en cierta manera es el trabajo que el Señor hace a través de aquellos que coloca como acompañantes, como, como meros peritos arquitectos al lado, siendo que el Señor es el que edifica, ¿ve? Y bueno, ¿y quién le dijo a usted que eso es todo su problema? ¿Y quién le dijo a usted? Esto es lo que yo estoy haciendo, lo que está haciendo el Señor a través de este siervo, de los que están acompañando, Daniel, Carlos, Daisy, bueno, y hay muchos más que en silencio lo están haciendo, porque Dios les dio ese don de acompañar a otro a que construya su árbol de problemas. Esto es. Entonces dicen, mire, mi problema es que estoy desnudo. Y entonces escriben toda una pastoral de su desnudez. Hasta ya saben cuántas pecas tienen en el cuerpo, cuántos vellos tienen en el cuerpo, cuántas deformidades según ellos tienen en el cuerpo. Y uno simplemente le dice lo que dijo el Señor. ¿Y a usted quién le enseñó eso? ¿Usted con quién se está comparando? ¿Usted desde dónde se está viendo? Según usted, ¿eso qué es? Ay, no, yo no soy eso. Bueno, entonces, ¿quién es usted según Dios? ¿Qué piensa Dios de usted? No qué piensa usted de usted, ni qué piensa usted de Dios. Qué lindo, ¿sí? ¿Quién te enseñó eso? Y definitivamente le dice, tu problema es que desobedeciste. Y aún así no lo aceptó. Mire, el Señor le armó el árbol, se lo desarmó y se lo armó. ¿Quién le dijo que ese es su árbol de problemas? Su árbol de problemas número uno es desobedeciste. No, lo ignoramos. No, es que mi problema es mi esposa, mi problema son mis hijos, mi problema es el dinero, mi problema es esto y lo otro. Y sí es un problema. Sí estamos ahí sumergidos, pero ese no es el problema. Y viene y nos da esta herramienta tan preciosa, y a mí me duele ver cómo despreciamos el amor de Dios, porque creemos que el amor de Dios es que Dios nos dé lo que queremos o dice que necesitamos. Regálame un fondo, Gabriel, porque dice la Biblia que hay dos momentos nomás donde Jesús lloró. Uno, cuando fue a la muerte de su amigo Lázaro. Y le escuché a alguien algo que yo no había comprendido. Yo siempre lo interpreté, lloró por la actitud de la humanidad. Él no lloró porque había muerto, porque lo iba a resucitar. Él lloró por muchas situaciones allí. Pero también creo que él lloró al ver la realidad de María y por empatía con el dolor del otro. Lo resucitó después, pero la empatía es importante y él la tuvo. Pero el momento más tremendo, familia, la segunda vez donde Jesús llora, Jesús no llora cuando lo humillan, lo maltratan, lo clavan en la cruz y lo matan. ¿De qué manera? Él no lloró por dolor ni sufrimiento. Las lágrimas más tremendas que el Señor derrama es cuando en el cerro, mirando a Jerusalén, dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, que no supiste entender la visitación del Señor. Y el Señor nos está visitando, familia. A diario nos visita. Lo que pasa es que tenemos un concepto emocional, y yo quiero ser insistente en esto. Yo quiero ser persuasivo, quiero ser confrontativo en esto. ¿Quién nos enseñó que la presencia de Dios está en un lugar? ¿Quién nos enseñó que la presencia de Dios se manifiesta cuando empieza a sonar música? Son solo emociones, son solo sustancias químicas que segregan nuestras neuronas: dopamina, serotonina, oxitocina. La presencia de Dios está dentro de nosotros.
Aun cuando caemos, es esa presencia la que nos levanta. Aun cuando pecamos, la presencia de Dios está en nosotros. Porque ahí en Adán, des en cuenta que él pecó, desobedeció y cayó, y Dios siguió hablándole. La presencia de Dios nunca se fue de Adán, pero Adán ya no entendía qué es la presencia de Dios. Y al día de hoy lo volvimos algo emocional, sentimental, algo externo, algo de señales. Y gloria a Dios, porque eso fue el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Pero al día de hoy la presencia de Dios es fe, confianza, que Él está con nosotros, que Él lo dio todo por nosotros y que hay una meta y un propósito, y es permitir que Él me enseñe cuál es su voluntad y me dé las fuerzas para vivir esa voluntad. ¿Dónde estás? No lo determina lo que estás viviendo y lo que muestra tu realidad. Donde estás lo determina tu fe, en su presencia o en donde más. Si Él dijo en su palabra, si para mí la luz y las tinieblas son lo mismo, ¿a dónde huiría yo de ti? Si subo a los cielos, allí estás. Si bajo a lo más profundo de la tierra, a las tinieblas mismas, allí estás. No sectoricemos la presencia de Dios en un lugar, en una congregación, en un momento, en un suceso. La presencia de Dios en hebreo es Shekinah, y Shekinah traduce presencia constante de Dios en mi ser. Y lo que tú y yo necesitamos es ser conscientes que nosotros nunca la merecimos y su amor permanece ahí. Deja que la presencia de Dios te guíe. Deja que la presencia de Dios te enseñe, te ilumine. No importa si sientes o no. No importa si experimentas o no. No importa si a la primera se te da o no. Yo creo que no en vano le dijo a Pedro, Señor, le dijo Pedro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces debo sentir amor y misericordia por el otro? 7 veces. Le dijo, no, Pedro, hasta 70 veces 7. El apóstol Pablo lo dejó en claro. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Quién? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Así que en la presencia de Dios yo te invito, hermano, hermana, a que elaboremos nuestro árbol de problemas. Dios, cuando vino Adán y Eva en este momento, quería ya redimirlo, justificarlo, porque Dios sabía que el hombre en su libre albedrío iba a tomar malas decisiones. Dios sabe que tú y yo tomamos malas decisiones. Dios sabe que estamos ahí. Dios sabe que sin Él no saldremos de ahí. Está en ti creer o no, y algunas veces creer sufriendo. Yo decido creer y confiar. Yo decido rendirme a Él. Yo necesito conocer la verdad que me hizo libre, porque Él lo dio todo por ti y por mí. Primer libro de Crónicas, Fernando, capítulo 22. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 11 al 13.
el rey David le dice a su hijo Salomón: ahora pues, hijo mío, el Señor esté contigo y seas prosperado. Las palabras de un padre a un hijo. Y edifiques casa al Señor tu Dios, como Él ha dicho de ti, no como David decía del hijo, como el Padre dijo de ti. Nosotros le debemos decir a los hijos lo que Dios dice de ellos. Papás, mamás, no le digas a tu hijo lo que tú ves en ellos. Dile a tu hijo lo que Dios dice de ellos. Y lo que Dios dice de mí, de mis hijos, es que mis hijos son benditos, que mis hijos son santos, que mis hijos son hijos de Dios, que mis hijos son creados para alabar la gloria de su gracia, que mis hijos son libres, que mis hijos son aceptos, que mis hijos son redimidos y perdonados, que en Jesucristo mis hijos son sabios e inteligentes, que mis hijos no los puedo llamar brutos, porque mi Padre los llamó, que ellos conocen el designio secreto de la voluntad de Dios. Yo a mis hijos no los puedo llamar zánganos ni perezosos, porque la Biblia dice que ellos son herederos del reino de Dios. Y yo a mis hijos no les puedo decir ni malditos ni desgraciados, porque la Biblia dice que yo y mis hijos somos sellados con el Espíritu Santo como propiedad de Dios. ¿Qué lenguaje estás hablando en tu casa? Un padre que no ha entrado en el reino quiere que su hijo sea mejor que él, o lo que él cree que es y hizo en la vida. No respetamos procesos. Ahora pues, hijo mío, ¿sí? Ahora pues, hijo mío, ¿sí? 11, esté contigo, el Señor esté contigo y seas prosperado, qué lindo, y edifiques casa al Señor tu Dios como Él ha dicho de ti. Versículo 12, y el Señor te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes tu vida, tu hogar, tu casa, tu empresa, tu trabajo, guardes la palabra del Señor. Qué palabra de bendición. Qué palabra la que suelta David sobre Salomón. Y en el 13, ¿qué le dijo? Versículo 13, entonces, con el entendimiento de Dios y obedeciendo la palabra de Dios, serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que el Señor mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. ¿Qué palabras le dio él a su hijo? Ánimo, fortaleza, motivación. No les dijo brutos, sinvergüenzas. No les dijo lo que dice un padre que no ha entrado en el reino. Yo creo que la palabra ha sido directa, concreta. No es por vista, es por fe. Allá Josué, después de haber cumplido la voluntad de Dios repartiendo la tierra prometida, llamó al pueblo, un pueblo terco por naturaleza, y le dijo: escojan ustedes este día qué quieren hacer, pero yo determino que yo y mi casa serviremos al Señor. Y hemos cumplido 15 años como ministerio aquí en la tierra. La iglesia de Jesucristo es eterna, pero el ministerio Iglesia Comunidad Cristiana Camino de Vida Plena, acabamos de cumplir 15 años el 7 de diciembre. Y hemos tenido muchos altibajos y hemos cometido muchos errores y hemos fallado y hemos caído. Pero hoy yo le digo a usted, iglesia y comunidad, escojan ustedes a quién quieren creer y en quién quieren confiar. Pero yo, como cabeza de este ministerio, como autoridad espiritual puesta aquí en la tierra, como ministro del culto, pastor llamado por Jesucristo, he determinado que yo y mi casa
mi familia de sangre y mi familia de fe, camino de vida plena, serviremos, obedeceremos, adoraremos al Señor, porque esa es su voluntad. Así sea. Amén. Y lo hablo por tu vida. Hablo la palabra de Dios sobre tu vida. Hablo la palabra de Dios sobre tu hogar. Hablo la palabra de Dios sobre tus hijos. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en el Señor, que aún he de alabarle una vez más. ¿Por qué te abates, mujer? ¿Por qué te turbas, varón? Confía en el Señor, porque una vez más vas a alabarle con todo tu ser al ver la grandeza de su gracia y su misericordia. Él es el único fiel. Aleluya. El Señor Dios da, el Señor Dios quita. Sea alabado el nombre de nuestro Señor Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí comprendemos cuando oramos: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado, no será avergonzado, no serás avergonzada ni avergonzado cuando hablares con tus enemigos en la puerta de tu casa. Esa es la palabra de Dios. Ni le agregues ni le quites. Hecho está. Respecto a Crónicas, solo el gobernante entendido, solo el padre entendido, solo el ministro entendido, solo el empresario y el comerciante entendido en la palabra de Dios sabe gobernar lo que Dios le entregó. Ocupémonos, colócame Jeremías, Fernando, por favor, para terminar. 9:24, ¿sí? Jeremías 9:24. Volviendo al entendimiento, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, ¿sí? En Dios habla hoy, ¿sí? ¿No? En Reina Valera, en entenderme y conocerme. Invirtamos nuestra vida en entenderlo y conocerlo mientras construimos un proyecto de vida conforme a la voluntad de Dios. Padre, gracias, 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 gracias por traernos hasta aquí, Ebenezer. Rendidos a tus pies, continuamos de tu mano. Gracias por darnos entendimiento, gracias por darnos sabiduría y gracias por permanecer fiel hasta el último día de nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Bien, el sábado 7 de la mañana aquí en la sede principal de la Comunidad Cristiana Camino de Vida Plena, carrera quinta 7127 Facatativá, sí, frente a la plaza de mercado, estaremos en un ayuno. Ayuno no es solo dejar de tomar alimentos. Usted puede ayunar de celular, usted puede ayunar de muchas cosas. Y el ayuno no puede ser impuesto por un hombre, eso tiene que venir por el Espíritu. Si el Espíritu te inclina a ayunar, pues ayune de alimentos, de lo que deba ayunar. Pero el propósito de ese ayuno es construir nuestro árbol de problemas para que sepamos dónde estamos, de dónde venimos y comprendamos para dónde vamos de la mano de Dios. Sábado de ayuno, puede hacerlo allá en su casa, allá en su país, allá en su pueblo, en su ciudad, en ese continente donde lo tiene el Señor.
El lugar donde tú estás no es lo que determina tu futuro, es el lugar donde tú vives, lo que tú crees, lo que determina tu futuro. El próximo domingo un servicio para niños. Hay invitación y traiga sus vecinos, sus sobrinos. Queremos bendecir y orar por los niños y darles simbólicamente un kit escolar, algo sencillo, para que ellos, al entregarles el kit, queremos decirle al Señor: Padre, construye tú el proyecto de vida de estos niños. Muy bien, familia, les bendigo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Saludos a todos. Franklin Pardo desde Cuba, un abrazo allí a Mitay, a Yanisel allá en Cuba, misioneros, los esperamos con el corazón abierto aquí en Colombia, tierra de bendición. Entonces, que tengamos un término de semana llenos de la paz y el conocimiento, entendimiento y comprensión de la voluntad de Dios, llenos de su sabiduría e inteligencia espiritual. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Aleluya. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo